Saludos, les habla el doctor en Ciencias Psicológicas Francisco Enrique García Ucha. Para mí resulta muy agradable encontrarme con ustedes. Hoy les voy a hablar sobre un tema denominado abandono deportivo. La educación como proceso de formación de hábitos y patrones sublimados de comportamiento, desenvolvimiento en la vida, el desarrollo de los valores e ideales, como motivaciones superiores y patrones de conducta, encontró un aliado singular en la práctica de la actividad deportiva. Por todos estos beneficios, uno de los temas de mayor trascendencia en la sociedad actual se relaciona con lograr la incorporación de los niños y jóvenes al deporte. Ante todo, por el reconocido efecto beneficioso del ejercicio para la salud tanto física como mental, así como su influencia decisiva en el desarrollo de la sociabilidad, el reforzamiento de conceptos como orden y disciplina, la responsabilidad y la capacidad para esforzarse en el logro de metas y objetivos, como para el desarrollo de las relaciones cooperativas, sobre todo el trabajo en equipo. También el deporte brinda el desarrollo de la perspectiva temporal, gracias a la postergación de gratificaciones inmediatas en pos de un objetivo, o sea, una conducta prepositiva, y la conformación de una autoimagen más adecuada. Resulta además indispensable que los niños y jóvenes se consagren a la práctica del deporte por la necesidad de darle sostenibilidad a los rendimientos deportivos. El deporte infantil y juvenil constituyen la reserva para el logro de nuevos campeones. Los deportistas pasan por un ciclo de vida que culmina con el retiro del participante, y en ese proceso dialéctico de inicio, desarrollo y terminación de la vida como deportistas, se requiere que surjan nuevos campeones que logren alcanzar rendimientos superiores a los que establecieron sus predecesores. Cuestión compleja en los momentos actuales, cuando los resultados son tan elevados para muchos deportes que se encuentran próximos a los límites humanos. Por todo esto, se llevan a cabo ingentes acciones por todas las instituciones, tanto deportivas como educativas, por acrecentar el desarrollo de los motivos de participación en el deporte y de igual modo minimizar las causas que provocan el abandono. El abandono deportivo se ha definido como el momento en que el participante finaliza sus compromisos explícitos con una modalidad deportiva concreta. Es frecuente que el abandono no tenga un carácter definitivo. Los expertos en el tema señalan que un 60% de los participantes que abandonan el deporte regresan para practicar otro, de manera que ocurre un proceso perdurable que abarca desde aquel grupo de individuos que se retiran de un deporte particular más pasan a practicar otro deporte, o el mismo a diferente nivel de intensidad, incluso puede ser en la modalidad recreativa, hasta aquel grupo de asociados que se retiran definitivamente del deporte. Es conocido que todos los años miles de niños y jóvenes comienzan en el cono sur a practicar fútbol, como lo hacen en otras regiones, pero bueno, aquí se ha observado detenidamente. Ahora bien, se ha concluido que solo alrededor de un 18% de todos los que participan logran formar parte de un equipo, lo que nos muestra un gran abandono de la actividad. Como se señalará más adelante, solo los niños que son evaluados como poseedores de un potencial por parte de los entrenadores, que piensan este niño va a lograr resultados, el otro no, pueden alcanzar el balón los que el entrenador considera que van a llegar a un alto rendimiento. En ocasiones, los otros, los que él no lo ha considerado, logran ver el balón y por eso no avanzan, como es lógico, y quedan excluidos aún cuando pueden ser potencialmente buenos. No todos tenemos que dejar de considerar que la curva de crecimiento y de maduración de los niños posee diferencias significativas de uno a otro. Igualmente, hay que tener en cuenta que no todos los casos se producen por voluntad propia. De hecho, existen situaciones en las cuales los jóvenes son excluidos del deporte, ya sea por el entrenador, por carecer los medios económicos, por la competencia feroz o debido a las lesiones que impiden su continuidad. También
por causas incontrolables y fuera de su alcance, tales como los medios económicos insuficientes e inexistentes de la familia, del niño, del participante, la exclusión por decisiones técnicas, las lesiones que obligan al abandono o el no contar con un club apropiado al nivel del individuo. El desarrollo teórico acerca del tema del abandono en el deporte se encuentra aún por recibir una mayor atención de parte de los investigadores. Ellos se basan en diferentes contextos teóricos, los cuales tienen dos aspectos comunes: lo placentero de la práctica y la individualidad, como punto de partida en las actividades sociales en el medio deportivo. La indagación sobre el tema del abandono en el deporte alcanzó un lugar notorio alrededor de los años 70, con los trabajos de Orley, Feld, Cruz y otros. Un hecho que nos da una visión de lo que se ha dedicado al tema es una revisión bibliográfica realizada por Singler en 2013, donde logró recabar información respecto a 800 estudios sobre abandono deportivo en el ámbito de la psicología, y señala que más de la mitad de estos se han hecho después del año 2000. El deporte de élite requiere un alto nivel de inversión de tipo física y emocional, lo que resulta lógico debido a los altos requerimientos que conllevan también, y esto exige una intensa dedicación de los participantes a la actividad, siendo fundamental para entender su desempeño y lo que ocurre una vez que el individuo abandona la actividad. Siempre se ha hablado o se ha discutido sobre abandono y retiro. El retiro deportivo, en la mayoría de los casos, no aparece como un inicio a una nueva etapa, sino más bien como una discontinuidad en un ciclo vital de un individuo. Las concepciones que aprecian el fenómeno del retiro deportivo como un periodo de transición se sustentan en la idea de que el ser humano vive distintas etapas transicionales a lo largo de su vida, y por tanto estas forman parte de un marco general de desarrollo individual y social. Este tipo de enfoque recalca la necesidad que tienen los individuos de adaptarse a nuevos roles y por tanto a nuevos comportamientos y actitudes acorde al tipo de situación al que se ven enfrentados en su nueva función. Los estudiosos consideran como variables de interés para explicar el abandono la edad, el sexo, el tipo de deporte, las motivaciones que compulsaron al niño o al joven a iniciar su práctica en el deporte. Al considerar la edad, las investigaciones señalan que el grupo que abandona el deporte se relaciona con los participantes que tienen entre 13 y 18 años, según Weinberg y Gold. Los mismos autores plantean que los participantes entre 14 y 15 años abandonan en un 30% del deporte. Los otros aspectos argumentan ellos que el 80% de todos los niños abandonan el deporte competitivo a partir de los 12 años, sin diferencias de sexo, involucrándose en ellos como causa fundamental el no sentir satisfacción en la práctica. El abandono de la actividad deportiva aparece como un proceso de causas multifactoriales en las que el ámbito psicosocial tiene una alta preponderancia, tanto en su origen como en el desarrollo de todo el periodo de transitorio en que los individuos consiguen adaptarse a su nueva identidad personal y a sus hábitos sociales. Es evidente que el elevado grado de compromiso que los deportistas desarrollan hacia la actividad deportiva, asimismo, los éxitos que estos consiguen en ella, condiciona positiva o negativamente el proceso de abandono. Sin embargo, esto no implica en uno u otro caso que no se presenten dificultades en las dimensiones psicológicas y sociales de los involucrados en el momento de enfrentar estas etapas. En un esfuerzo por sistematizar los hallazgos sobre el abandono, se brinda a manera de resumen las siguientes informaciones. La mayoría de los niños no tienen un solo motivo para participar, sino citan varios. Se han encontrado algunas diferencias entre géneros, también se han encontrado diferencias en función de la edad. No se han encontrado diferencias sistemáticas en función de los deportes. Un estudio realizado por Orley con 60 niños canadienses
de 7 a 19 años que habían abandonado la práctica de varios deportes, arrojó como resultado que el 67% lo hacía por el énfasis competitivo del deporte, muy intenso, el 31% por conflictos de intereses, o sea, necesidad de participar en otras actividades, un 21%, y con otros deportes, un 10%, un 2% debido a lesiones. De los 40 niños que abandonan el deporte por el énfasis competitivo, o sea, por el campeonato, 30 lo hacían por el programa en sí, o sea, insistencia excesiva de la victoria, falta de diversión. 10 citaban al entrenador como la causa principal de su retirada, porque hacía muchas críticas, era punitivo, a menudo a los jugadores, presionaba demasiado, dejaba a compañeros sin jugar, etc. Las conclusiones no son definitivas a pesar de lo que hemos planteado. La percepción de habilidad es considerada en un deporte como una variable crítica para continuar practicándolo o para abandonarlo. Las diferencias entre deportistas orientados al dominio de la destreza y deportistas orientados a los resultados competitivos marcan también parte del abandono. Con una visión más precisa se plantea que la causa de abandono también transita por la dinámica de lo que hemos denominado triángulo deportivo, o sea, aquel que está formado por el entrenador, el deportista y los padres. Los entrenadores deben observar para la planificación de los entrenamientos y las competencias en la infancia, en la edad, el estado de maduración, intensidad, duración y periodos de descanso de los entrenamientos. La edad por inicio en que comenzó en el deporte, la progresión que está ocurriendo en el deportista de acuerdo con los resultados, la presencia o no de factores y de riesgos, los hábitos higiénicos y dietéticos están también involucrados en todo esto. ¿Por qué? Porque si el deportista no tiene una buena alimentación, no hay una alimentación variada y requerida a lo que está haciendo durante el proceso de entrenamiento, puede haber falta de fuerza muscular, disminución de la flexibilidad articular e incluso aparición de lesiones y molestias musculares. Las motivaciones o intensificación de los motivos no vinculados al deporte, que en ocasiones entran en conflicto con la propia participación en la actividad y que dan lugar, como consecuencia de esto, al abandono de la actividad. Debe haber medidas para amortiguar o despejar los riesgos, ese es un riesgo. Velar la diversidad de motivos vinculados a otras áreas de la vida. Considerar la aspiración del participante en el deporte y garantizar su satisfacción. Evitar lesiones, pérdida de la diversión, falta de incremento de las habilidades, disgustos con el entrenador, presión competitiva y demasiado consumo de tiempo. Relacionado con lo anterior, se ha indagado el impacto que puede desencadenar la percepción que poseen los deportistas sobre la figura de su entrenador y el abandono del deporte. Entre ellos fue una investigación que realicé con un colaborador, un estudio en una escuela de iniciación deportiva. Encontramos que 5 de cada 10 varones y 4 de cada 10 hembras abandonan el deporte por dificultades en las relaciones con los entrenadores. Para realizar esta indagación se hizo uso del cuestionario de Yuri Hanin sobre la evaluación de los entrenadores por los deportistas. Hay 3 variables que se consideraron: capacidad cognitiva, respuesta emocional y el comportamiento del entrenador, en un estudio con 168 nadadores. Y encontramos en los resultados los entrenadores valorados por los deportistas de forma positiva en las 3 variables pertenecían a equipos de mayor estabilidad en los rendimientos y menor abandono. Las valoraciones bajas asignadas por los deportistas en las variables emocionales influían en una valoración baja en el resto de las variables, aun cuando no se correspondía realmente con la pericia del entrenador y su conducta. Algunas de las preguntas que aparecen en el cuestionario señalan: me resulta difícil llevarme bien con el entrenador es un hombre muy justo, el entrenador ha sido capaz de guiarme hasta dentro de las competencias,
Esas son algunas de las preguntas que las estoy señalando como ejemplo. La actitud de los deportistas con respecto a su entrenador. O sea, el éxito de un entrenador en su trabajo, tanto individualmente con un atleta como en el equipo, en su conjunto, depende de su habilidad para crear un ambiente correcto en sus relaciones con sus discípulos. Desde luego, cuando hablamos de relaciones, nos referimos a las relaciones de trabajo y a las personales, que un poco han sido señaladas en nuestra investigación. La confianza en el entrenador, el reconocimiento de su autoridad, así como un buen contacto de trabajo, facilitan el perfeccionamiento de los deportistas y al mismo tiempo garantizan la elevada dirección del equipo. Ahora veamos algunos de los factores, ¿no? Una de las primeras causas de abandono en el deporte infantil y juvenil radica en la falta de motivación. Hemos hablado de la motivación y aquí la recalcamos. La motivación y el compromiso. Esto significa que llega un momento en el cual los participantes ya no disfrutan con lo que hacen y su reacción se produce en falta de ganas para practicar. En consecuencia, prescinden del deporte para dedicar tiempo a otro tipo de actividad. Ciertamente la falta de motivación puede producirse debido a ocupar un rol secundario dentro del equipo o por otros factores, porque el niño ha sido designado para una actividad que lo llama y lo subyuga. El agotamiento. En segundo lugar debe ser el agotamiento, una de las causas de abandono del deporte, más conocido como burnout. Este burnout surge como consecuencia del estrés crónico. Ya no es el estrés que puede aparecer en la competencia, sino de asistir a competencias y puede llevarlo a un agotamiento. Existe un estado de cansancio emocional y físico generado por las exigencias o duración de la práctica deportiva. Sin embargo, puede aparecer en aquellos escenarios donde no se da una importancia determinada a los resultados del niño. Aparece un dolor que es temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero con el tiempo va a desarrollar una respuesta negativa continua. Las expectativas, responsabilidad y autoexigencia pueden llevar a devorar el nivel emocional. La angustia no entiende de género ni de talento. Así, hemos podido escuchar de un deportista: la presión me influyó negativamente, no disfrutaba y cuando más me agotaba, peor jugaba. Mientras más tensión tenía, peor eran mis movimientos, peor era mi actuación. Seguidamente debe saber que la falta de tiempo, en muchos casos, es la causa de abandono en el deporte infantil y juvenil. Y es que, en la mayoría de los casos, la falta de tiempo de estudio provoca que dejen de practicar deporte o disminuyan la frecuencia de la práctica. Incluso en algunos casos, el abandono radica en tener más tiempo de ocio, o sea, el deseo de tener más tiempo de ocio, asimismo, la preferencia por realizar otro tipo de actividades provocadas que utilizan el tiempo que antes ocupaba el deporte en otro tipo de entrenamiento. En un desencadenamiento de esta conducta se asocia con los amigos que no practican deporte y acostumbran a tener ocios a los cuales invitan al deportista y lo subyugan para que vaya. Las lesiones hay que tenerlas también como un elemento muy importante. Aunque se produce un número mucho mayor, elevado de casos, se trata de una realidad. Es cierto que por la edad la mayoría de ellos podrían recuperarse bien para reiniciar la práctica deportiva al mismo nivel. Sin embargo, el miedo a posibles recaídas provoca que decidan prescindir de la práctica deportiva de manera definitiva. Finalmente, considerar para comprender mejor las posibles causas de abandono en el deporte es necesario percibir cada caso de manera individual. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser una mezcla de diferentes causas, lo que provoca que los jóvenes quieran dejar el deporte. Por ello, lo fundamental es conocer qué ocurre en la vida personal de cada niño, qué motiva a los niños, adolescentes y jóvenes a finalizar la práctica deportiva. Así, por ejemplo, le puedo expresar el cambio de un deporte a otro por un deportista, porque él participaba del fútbol y entonces se me acerca y dice: voy a cambiar para el tenis, porque cuando el equipo juega todos hemos ganado, cuando el equipo pierde todos hemos perdido. Sin embargo,
yo pienso que hago un resultado determinado y ese resultado, como estamos dentro de un equipo, no es resaltado. En el tenis yo voy a ser el responsable de todo lo que ocurre. Esto no es realmente un prejuicio sobre el fútbol, sino sencillamente de la forma que se debe evaluar a los deportistas, aun cuando estén en un equipo colectivo o cuando están en un equipo individual. Siempre el aporte que hace el deportista al resultado del equipo debe ser notificado, resaltado y debe tenerse en consideración como un recurso que va a utilizar el entrenador. Un resumen de las causas de deserción en el deporte se relacionan con ausencia de disfrute, poco tiempo para jugar, poco éxito, falta de motivación, demasiado énfasis en la competencia y entrenamientos muy duros y aburridos. Debemos señalar que hay una investigación muy interesante realizada por Salguero y colaboradores en el 2003, ya que aplicaron la versión española del cuestionario de causas de abandono en la práctica deportiva, que presenta un grupo de ítems que han discriminado muy bien. Por ejemplo, uno de esos ítems es tienen otras cosas que hacer y no podían compaginarlo con el deporte. Este representa una de las causas más comunes de abandono del deporte. Esta versión española del cuestionario Causas de abandono en la práctica deportiva señala que la falta de diversión es el segundo factor menos importante como conjunto de causas que justifican el abandono. La escala de habilidad, que es el tercer factor, también es importante como conjunto de causas responsables del abandono. De entre los 6 factores que presenta el test, el factor bajo rendimiento es el que representa el conjunto de causas principales en relación al abandono deportivo en la muestra que empleó Salguero. Entre los 6 ítems por los que está compuesto este factor, no se encuentran el ítem número 1, pero sí el ítem número 5. No soportaba la presión, no me gustaba el entrenador, la toma de decisiones, cómo llevaba adelante el entrenamiento y respectivamente. La existencia de problemas con el entrenador es la causa fundamental en muchos casos de abandono de los nadadores aquí estudiados. Sentir demasiada presión es la causa fundamental de estos nadadores como abandono. El instrumento, ¿no? Dentro de los estudios realizados por Salguero aparecen algunos sujetos que aun cuando no han abandonado el deporte, han tenido deseos y ocasiones a lo largo de su trayectoria para echarlo a un lado, no seguir. Sin embargo, esto se da también, o sea, chicos que con una edad fundamental para la práctica han tenido momentos estables o inestables relativos a si abandonan el deporte. De todo lo que se realizó de estos 6 escalas, la escala que más discriminó fue la presencia de bajos rendimientos, la escala de falta de habilidad, la escala de intereses y la atmósfera del equipo, y también 2 escalas más que están relacionadas con la falta de diversión y la influencia de otros. La tasa de abandono deportivo entre los sujetos de la muestra llegó a ser de un 56.25%, sobre todo entre el primer y el tercer año de participación. Esta media de abandono deportivo está relacionada con la edad de 19 años y la edad mínima de 16 años. Viendo el triángulo del papel de los entrenadores, niños y padres, vamos a centrarnos en la cuestión relativa al entrenador. Hay un aspecto que ha sido resaltado en la dinámica social de los equipos, y es el tema de la teoría de la profecía autocumplida. El entrenador se forma expectativas del niño. Esas expectativas son lanzadas, son planteadas. Este niño es torpe, por ejemplo, y estas expectativas influyen en el trato al deportista por sus compañeros de equipo o no. El trato hacia el deportista afecta la ejecución y su nivel de aprendizaje. El comportamiento y la ejecución cumplen las expectativas de lo que ha lanzado el entrenador. En este caso pusimos como situación
lo de la torpeza. De manera que el entrenador deportivo a veces tiene unas valoraciones del deportista que no son exactas, que pueden tener dificultades. Esto depende de la actitud del entrenador, de los prejuicios, estereotipos y cómo a él determinadas reflexiones pueden llevar a hacer juicios del deportista que no son exactos. ¿Por qué? Cuando, quién, dónde se emociona el muchacho o crea una estampa en el entrenador, si él se siente perturbado, si él puede o no entrenarlo, todo eso trae una serie de factores que van a llevar de que en muchas ocasiones no estén claramente objetivas las evaluaciones que puede hacer el entrenador. Una de las cosas que se puede hacer al respecto es poder contar con la ayuda de un experto que vaya esclareciendo esta situación. El entrenador deportivo, la valoración del deportista por el entrenador, la dirección exitosa de los deportistas solo es posible cuando el entrenador les son conocidas las expectativas de los deportistas y ellas son tenidas en cuenta por él. Una variable de influencia para la interacción óptima deportista-entrenador está dada por el conocimiento especializado del entrenador acerca del deportista, es decir, tener un conocimiento exacto de la competencia específica y especializada que presenta el deportista. Una elevada competencia incluye la capacidad del entrenador de valorar lo más exactamente posible al deportista en cuanto a potencial deportivo, formas de reacción, comportamiento, qué hace el deportista después del éxito o el fracaso, cuáles son sus temores alrededor de las lesiones, cuáles son sus actitudes frente a los árbitros, frente a los contrarios, cómo, dónde, en qué parte él realmente puede estar funcionando no de manera correcta y a la vez las virtudes que puede tener el deportista, tener un conocimiento de ellas. El entrenador tiene que ser un árbitro juicioso que emita o no refuerzos a lo que el deportista hace y lo haga con una dirección que pueda tener una influencia positiva sobre el niño. Se trata aquí de la circunstancia en que el entrenador encuentra en el deportista patrones de conducta que no son aceptados por él o que se relacionan con prejuicios personales del propio entrenador. Eso desde luego va a dañar la relación y la comunicación. A veces tienen que tener paciencia, tienen que tener una actitud muy bondadosa ante niños que son inquietos, que son indisciplinados, que presentan problemas, y hay otros que sin embargo, siendo exceso en todo el comportamiento, no llegan a tener rendimiento. Eso también constituye un problema, porque en realidad hay que medir la efectividad del deportista y su capacidad para rendir. Por ejemplo, el hecho de que el deportista pertenezca a una región geográfica donde sus pobladores tienen características culturales que no son afines a la concepción del entrenador, puede influir en la manera de su trato. En todos los países, cada una de las regiones tiene una calificación de una hacia otra, y hay quienes dicen: esta gente que viven aquí en esas regiones todos son torpes. No tiene que ser necesariamente cierto, es un prejuicio ocasionado por las experiencias que las personas han tenido. Y entonces el entrenador tiene un equipo y el equipo está formado por 15 deportistas. Ahora 10 deportistas son de esa región que él puede llegar a considerar por un prejuicio que son personas que no son hábiles y que no tienen resultados. Así será el trato del entrenador si no es capaz de regular su comportamiento. Una de las fórmulas más eficaces para contrarrestar estas limitaciones consiste en reflexionar acerca de nuestras actitudes. En el caso de los entrenadores, puede ayudar a esa introspección responder al test de O'Haver y Turco, que recoge los problemas más frecuentes en las relaciones entrenador-deportista. El entrenador puede contestar la prueba, y entonces vamos a poner un ejemplo, yo se lo voy a poner también en el video, donde se habla de los tipos de deportistas y hay una escala de profundo rechazo, ligero rechazo, ligeramente indiferente a eso y completamente indiferente a que el deportista sea o no de esa manera, porque casi todo es
son negativos, ¿no? La primera dice: el deportista que rechaza seguir mi programa de entrenamiento al pie de la letra. Y eso puede llevar que los chicos cuestionan el plan de entrenamiento, cuestionan lo que va a hacer el entrenador, y desde luego eso puede llevar a que sea un rechazo. Me cuestiona, yo no quiero seguir trabajando con él. Y eso está muy determinado por las vivencias que presenta el individuo, por las circunstancias de su vida, no tanto por la propia actuación del entrenador. Entonces hay que buscar un equilibrio entre la percepción que tiene el entrenador y la observación más objetiva acerca del niño. O sea, tenemos que quitar o frenar algunos de esas estereotipos en la mente del entrenador para que él pueda tener un reconocimiento, una aceptación plena del niño y saber que hay todo un proceso de desarrollo donde las limitaciones pueden dejar de existir en un momento determinado. Sin embargo, en ese conflicto, si se toman medidas serias o muy duras, pueden llevar a que no haya una relación adecuada, y entonces pueden crearse problemas que no lleven al éxito y que en definitiva van a traer como consecuencia de que el niño también puede desear abandonar el deporte por las dificultades que le presenta el entrenador. Acuérdense que esto es una relación muy importante de aceptación o no de ese niño. El niño puede crear un estado de ansiedad en el deportista, en el entrenador, debido a que puede estar en juego que tenga un buen resultado o no, o que pueda dañar la disciplina del equipo. Todo eso tiene que ser analizado, tiene que ser valorado para lograr un equilibrio realmente en todo lo que estamos planteando. Un papel también importante en la triada la constituyen los padres. Los padres deben tener un papel activo ayudando al niño a desarrollar los valores del deporte, la actividad dentro del deporte. Para ayudar a su hijo a lograr el máximo en los deportes es necesario que tome un papel activo el padre, un papel adecuado. El problema de los padres puede ser extraordinariamente complejo también. Hay padres que quieren tener una realización personal a partir de los resultados que el hijo va a tener en el deporte. A veces hay chicos que no tienen condiciones físicas y el padre trata de presionar al entrenador para que logre que ese niño sea un campeón, y realmente no existen las habilidades, las competencias, la posibilidad de que el niño alcance un alto rendimiento en un deporte determinado. Cada deporte tiene exigencias elevadas, donde si no están las premisas de rendimiento, o sea, no tienen un determinado nivel de desarrollo en el niño, no va a poder lograr satisfacer esas exigencias y por tanto no va a llegar a tener buenos resultados. Hay muchísimas historias alrededor de eso: la estatura del niño, el peso, las características que son de exigencia en determinados deportes y van a no tener en ellos la posibilidad de ser un campeón. Sin embargo, el padre quiere que el hijo sea un campeón, y esto crea una gran cantidad de conflictos, de incidencias. Hay padres que están tan centrados en tratar de lograr de que el hijo tenga un nivel de realización que, independientemente del entrenador que los entrena, contratan a otros entrenadores además para que le den más carga de entrenamiento al muchacho, y desde luego eso va a crear dificultades y va a crear un desarreglo en el propio plan de entrenamiento que tiene el entrenador. De manera que hay que tener muy claro de cuál es el papel que juegan los padres. Hay una clasificación dentro de esto hecha por otros investigadores, donde te hablan del padre fanático. El padre es un fanático del hijo, ven el hijo toda una serie de cosas proverbiales y va a actuar en relación con esa evidencia que él tiene. También está el padre entrenador, que este es muy probablemente el que va allí a las sesiones de entrenamiento a corregir el plan de entrenamiento del entrenador, y desde luego eso va a crear también dificultades. Está el padre que hace papel de manager porque busca recompensas para el niño, y hay padres que no les interesa, que son indiferentes a lo que haga el muchacho, y eso también es necesario porque el reforzamiento
positivo del niño pasa como un factor de interés para lograr alto rendimiento. Está el padre sobreprotector, que va a estar siempre pendiente a la posibilidad de que el niño pueda ser dañado, bien por el entrenamiento, por las circunstancias, por los riesgos que tiene que correr. De manera que es muy importante tener un manejo adecuado de cuáles son las actitudes de los padres alrededor del niño o del joven, incluso también el adolescente que está en la práctica del deporte. Los entrenadores tienen que tener una gran paciencia, equilibrio, ecuanimidad frente a las situaciones que pueden crear los padres. Hablamos de los padres, pero lo hacemos de manera genérica. Pero hay que tener en cuenta de las madres también. Las madres también participan de la actividad que realizan los niños e influyen, van, plantean, reconocen y a la vez crean dificultades porque exigen algo que no está realmente en la conducta, el comportamiento y el rendimiento del niño. Y todo eso cuestionan a otros niños que puedan estar allí y se crea un gran problema. Para algunos es muy importante a veces que no estén presentes los padres. Eso es también muy difícil. Nosotros hemos encontrado algunas vías de satisfacer esta situación y es dándole a los padres determinadas tareas dentro de la actividad de competencia y de entrenamiento. En esto hemos usado en las intervenciones comunitarias, o sea, poner al padre también en función de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, se le solicita al padre que durante una competencia él anote dónde son las mayores dificultades que tiene el hijo o también las tiene el oponente. De acuerdo con el tiempo de manifestación de la competencia, en cada etapa de esa competencia, cómo ha sido el comportamiento de los que están allí presentes, cómo entiende él que ha influido determinados factores relativos a los fanáticos, relativos a la experiencia de tener ahí también padres de otros niños. Y entonces el padre va a estar encaminado a redactar esas observaciones. El entrenador sabiamente, cuando se termina la actividad, puede pedir al padre estas observaciones e incluso señalar lo útil que pueden ser para él en el desarrollo de planes y posibilidades posteriores. Esta ha sido una de las formas más eficaces con que hemos podido contar para regular en ocasiones la mayoría del comportamiento no adecuado de los padres. Hay otros padres que también presentan problemas. A veces los problemas radican en la situación económica de los padres. Si hay un cambio en su nivel de vida, si hay dificultades en sus ingresos, también esto va a crear de una manera u otra determinadas situaciones. De manera que el entrenador debe tener un conocimiento real de cuál es el escenario donde se mueve el niño y su familia. Hay padres que se divorcian y también esto crea una dificultad u otra, porque en ese divorcio uno puede asumir más la necesidad de que el niño tenga resultados o la necesidad de que el niño abandone la actividad. Entonces ahí todo esto va a crear ansiedad en el entrenador. Hay, desgraciadamente, lo he vivido, lo he visto, el fallecimiento de algunos de los padres. Y esto es muy complicado, muy complejo, y se puede dar quizás una atención primaria al problema, pero siempre va a hacer falta ya la participación de psicólogos que están dentro del ámbito de la clínica para que puedan ayudar realmente este problema. Hay los niños, muchos niños, debido a la edad, todavía no tienen una concepción de que es definitivo cuando el padre se muere, y eso crea ciertos problemas en otros niños que sienten la pérdida y no encuentran modos de compensarse. El padre, de acuerdo con la actitud que puede ejercer, una influencia que coloca al niño en una situación, como hemos señalado, de conflicto y tensión. Y conflicto y tensión siempre van a desmantelar la motivación hacia la práctica del deporte. Algunos padres critican severamente a los hijos
existen muchos más que el potencial que tiene el niño, interrumpen el desarrollo de las competencias. También el entrenamiento, una de las formas en que podemos resolver esta situación es haciendo esta intervención que les he señalado. Por ejemplo, como les decía, el padre puede hacer observaciones, llevar una estadística, y esto también es muy importante que el entrenador contribuya a darle un relieve de interés a lo que el padre hace y que lo tenemos en este momento lejos, alejado de la presión de qué es lo que está ocurriendo. Si bien se habla de los padres, debemos atender que en ocasiones existe una fuerte influencia por parte de otros familiares, un hermano, un tío, un padrino, etc. En muchos casos, nosotros, para saber y conocer cómo se da esto dentro de la dinámica familiar, le preguntamos al niño: cuando tú tienes un problema, ¿a quién te gustaría acudir para resolver ese problema? Y ahí vemos que el niño puede decir: bueno, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hermano, a algún familiar, a algún amigo. Y a eso nos está hablando de que hay otras influencias sobre el niño, y esas influencias pueden ser reguladas también por el entrenador. El entrenador debe tener la colaboración de un psicólogo para poder evaluar de forma positiva la incidencia de los padres y la influencia de la familia y de los amigos. Por ello debe existir una valoración del ambiente familiar. Por ejemplo, cuando los padres presentan problemas en sus relaciones, esto se debe reflejar en el bienestar de los deportistas. Hablando de esta influencia, hay que tener una relación clara de las relaciones que el niño tiene con sus iguales, o sea, sus amigos o compañeros, que lo hemos señalado ya en esta intervención, que pueden incluso influirlo a llevar al abandono del deporte. Sabemos que en la sociedad actual no solamente existen muchas actividades que tiendan al deporte, pero también hay otras que pueden menguar la participación. Asistir a algunos juegos y comentar con él sobre ellos es importante, que los padres lo hagan cuando van a los juegos, comenten con el niño, tener expectativas realistas sobre su hijo y aprender sobre el deporte y apoyar a su hijo en este envolvimiento, en esta actividad. Los padres a veces llevan a los niños a una práctica de un deporte y no tienen ni conocimiento de las exigencias que puede presentar el deporte para el niño. Estimular a su hijo para que hable con usted sobre sus experiencias con el entrenador y con otros miembros del equipo. Esto no debe dar lugar a un conflicto con el entrenador, sino debe ser un aconsejamiento. Ayudar a su hijo a aprender a manejar las decepciones y a perder, porque los niños pierden. Hay una etapa de desarrollo del niño y del adolescente en que él está más centrado en adquirir habilidades. Sin embargo, sobre los 11, 12 y a veces 13 años, no hay una fecha exacta, el niño modifica esa dirección a tener resultados y dominar el ambiente del deportivo y sus habilidades por competir, realmente competir. Y ahí entra en una dinámica donde el fracaso puede ser muy significativo para el muchacho, porque ataca directamente su ego, su valoración, y esto puede crear distintos problemas muy diferentes. Entonces tenemos un niño que siempre ha ido a la competencia, gana o pierde, viene contento, viene anhelando continuar porque va dominando mejor las destrezas. Sin embargo, hay un día en que el niño puede tener una reacción negativa porque perdió, y entonces además se crean ahí la tendencia a explicarse el por qué, o sea, cómo él le atribuye a ese fracaso, qué es lo que le atribuye a ese fracaso. Y entonces puede decir: tuve mala suerte, fue porque fulano no me trató correctamente, etcétera, etcétera. Y ahí hay que recalcar que el problema fundamental, que haya una derrota o haya un resultado no favorable, no depende de otras causas que no sea la propia preparación del niño. Si estuviéramos preparados, podemos llevar adelante con esfuerzo una solución a las demandas de la competencia. Si no hay una buena preparación, por eso no se logra. Entonces hay que saber manejar porque esas derrotas, cuando ocurre el momento en que el niño está centrado en tener resultados, tener la victoria,
pueden tener un impacto mucho mayor que cuando el niño está solamente centrado en adquirir habilidades. El rol principal del padre de un deportista en formación será el de su pupilo encuentre y disfrute el placer del deporte que practica. Un aspecto a considerar en los niños se relaciona con los niveles de estrés que pueden tener lugar como consecuencia de su participación en entrenamiento y competencia. Esto puede tener lugar por el establecimiento de metas muy elevadas a las que no pueden alcanzar debido a su potencial. Los entrenadores, como expertos, deben tener la capacidad de elegir metas adecuadas. Estas no deben de estar por debajo de las competencias del niño, sino más bien constituir un reto que también pueda ser alcanzable en todo este proceso al colocar los objetivos para la competencia. Es muy importante premiar más que los resultados, el grado de esfuerzo que realiza el niño. Esto es fundamental. El grado de esfuerzo es la variable más importante, incluso relacionándola con el grado de habilidad. Puede haber mucha habilidad y no haber resultado. ¿Por qué? Porque el deportista no hizo el mayor esfuerzo. Sí lo hizo, el contrario, y logró sobrepasar y llegar. El grado de esfuerzo depende mucho de la creencia del niño que va a tener la victoria, hay una esperanza de que va a tener un resultado. Cuando el niño piensa que no va a tener resultado, entonces hay una caída total de la selección del esfuerzo que va a realizar. La capacidad para esforzarse va a ser clave para su desarrollo deportivo, para lo que va a alcanzar. Los niños que puntean alto en ansiedad, por ejemplo en los test de ansiedad rasgo, es decir, los patrones ansiosos, perciben un estado de ansiedad en los ambientes deportivos con gran sensibilidad, de manera que tenemos que estar dispuestos a apoyar ese tipo de niños. Los niños que poseen una baja autoestima experimentan un estrés superior al de los que poseen una autoestima elevada. Los niños con expectativas más bajas de hacerlo bien experimentan un estrés competitivo mayor que los niños cuyas expectativas de hacerlo bien son más elevadas. Estas son conclusiones de diversos estudios y en los cuales el manejo por parte del deportista, esclareciendo cuál es la situación del niño con el padre, también resulta de gran importancia. Los que acceden a practicar un deporte y disfrutan de él porque están dotados para la práctica, conforman un grupo de niños que tienen una muy buena perspectiva para llegar a los altos rendimientos. Sin embargo, los que acceden a un deporte pero tienen peores condiciones motrices que los del grupo anterior, porque paulatinamente van dejando de practicarlo o lo hacen en menor medida que sus compañeros más capacitados, esos van a tener dificultades y van a constituir a veces el hecho de que aparezcan conflictos importantes. Los que acceden a un deporte pero lo abandonan en poco tiempo, ya que son descartados por sus escasas condiciones motrices para esa actividad deportiva, deben de ser atendidos, pero sabemos que es muy posible el tema del abandono. Los que no acceden a ningún deporte también constituyen un verdadero problema, porque tiene que haber al menos motivaciones que permitan que el niño tenga una dirección y una intensidad y orientación en su comportamiento. Una forma de amortiguar la tendencia al abandono está en combatir las causas que lo provocan, entre ellas el estrés en entrenamiento, como lo hemos señalado, y competencia, mediante la preparación psicológica de niños y jóvenes. Sí, se hace la preparación psicológica para deportistas jóvenes, para deportistas adultos, y esto no quiere decir que porque sea niño no va a tener la posibilidad de tener también una preparación psicológica. Resulta de interés identificar las intervenciones psicológicas para desarrollo de habilidades en niños y jóvenes, por ejemplo, para enfrentar el estrés y con ello garantizar los resultados y estabilidad del deportista. Los principales objetivos del entrenamiento psicológico, que puede ser una de las intervenciones, están relacionados con desarrollar las capacidades psíquicas de rendimiento y crear un estado emocional durante los entrenamientos y competencias favorable, y desarrollar una buena calidad de vida de los deportistas, técnicos y otras personas involucradas en el deporte. Nuestra tendencia a centrarnos en los rendimientos, tenemos que también pensar que al lograr
estos rendimientos podemos presionar tanto al niño que no sienta el bienestar psicológico de poder participar en la actividad deportiva. Por eso siempre tiene que haber la ayuda de un experto, de un psicólogo que tenga conocimientos profundos, sobre todo de estos temas relacionados con la ansiedad, el estrés y los medios para poder paliar la intensidad de estos problemas. Entonces es necesario prevenir el comienzo de conductas específicas maladaptativas y facilitar el desarrollo y el ajuste personal en caso que éstas estén presentes. Asegurar que la población de alto riesgo no sucumba ante las circunstancias y condiciones desadaptativas e indeseables que pueden aparecer en la interacción con la actividad deportiva. Los programas para el desarrollo de competencias y habilidades personales han señalado lo siguiente: ayudar a los individuos a amortiguar y enfrentar con las transiciones del desarrollo y circunstancias problemáticas de su vida, promover comportamientos facilitadores de salud. Y aquí me estoy refiriendo precisamente a los niños. Siguiendo estos enfoques, se han desarrollado diversos programas para el desarrollo de recursos personales en las direcciones siguientes: programas de entrenamiento en solución de problemas, programas de entrenamiento en técnicas de afrontamiento del estrés, programas de entrenamiento en habilidades sociales y la asertividad. Los psicólogos del deporte contamos con un abanico de métodos para la preparación psicológica de los deportistas. Entre ellos está el modelado. Es muy importante porque nunca se entrena la competencia y no hay como ir a un acercamiento a la competencia que tiene características específicas propias y de mayor tensión y compulsión del plano social, es ir haciendo modelos de lo que va a ser la competencia. Hemos encontrado muy buenos resultados en técnicas de relajación con niños, máxime que existen una serie de programas donde las técnicas de relajación se llevan a cabo casi que en un ambiente de juego, de recreación, de relax. La dirección del pensamiento, o sea, que el pensamiento sea positivo, que el niño no esté fraguando siempre ideas negativas, el establecimiento de metas bien realizados, tomando en consideración lo que hemos planteado, de que el entrenador tiene que ser un experto para poder colocar la meta adecuada en el niño adecuado. El empleo de la visualización, que es una técnica de evocación de imágenes. Se pueden evocar muchas imágenes, se pueden hacer representaciones de las acciones que se van a llevar. Incluso se puede hacer una visualización previa de lo que va a ser la competencia y quiénes van a hacer lo contrario. El empleo de la persuasión, persuadir es muy importante. El entrenador y el niño puede recibir de parte de él o de parte del psicólogo la orientación necesaria de una experiencia mayor. También se emplean dinámicas de grupo donde pueden entrar a discutirse toda una serie de factores. Aun cuando sean niños se puede plantear, bueno, vamos a hacer la matriz DAFO, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son como equipo nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son las posibles agresiones que podemos tener en una competencia. Todos estos métodos pueden ser empleados con niños y jóvenes, de manera que tenemos todo un campo de realización. Digamos, comencemos a veces por lo más común, por lo más práctico. Digamos, en este sentido, el desarrollo de ejercicios de respiración para calmar y sosegar al niño. Hay una literatura amplia sobre estos temas, pero desde luego es mucho mejor contar con el consejo y la orientación de un psicólogo del deporte que esté no solamente relacionado con el tema mismo de la psicología del deporte, sino también con el desarrollo evolutivo del niño. Hay una serie de directrices conductuales para mejorar la destreza deportiva, la autoconfianza y la diversión de los jugadores. Estas son contrastes en la enseñanza y en la práctica de centrarse en la enseñanza y en la práctica de destrezas deportivas. Directrices conductuales para mejorar la
destreza deportiva, la autoconfianza y la diversión en los juegos. Aquí se recomienda centrarse en la enseñanza y en la práctica de destreza deportiva. Cambiar frecuentemente las actividades. Actividades novedosas constituyen un estímulo para los niños. Establecer expectativas realistas para cada niño o joven en función de su edad y su repertorio previo. Conviértete en un excelente ejecutor de demostraciones y da instrucciones cortas y sencillas que faciliten la comunicación entre el niño y el entrenador. Atrapa a los niños haciendo cosas correctamente y recompensa no solo los resultados, sino la ejecución técnica correcta y el esfuerzo que el niño realiza. Dentro de esto recompensa siempre, como hemos señalado, el esfuerzo. El esfuerzo debe ser reconocido aún cuando no haya buenos resultados. Utiliza un enfoque positivo para corregir los errores. Reduce los miedos de los niños y adolescentes de ejecutar nuevas tareas motrices, para lo cual tienes que asegurarte. No se puede correr el riesgo de que el niño vaya a sufrir un golpe pensando nosotros ya que está preparado. Hay que ir de lo más sencillo a lo más complejo, paulatinamente, sin acelerarnos en ese tema. Modifica las reglas para aumentar la acción y la participación de los jugadores. Ser entusiasta. Los niños identifican y funcionan totalmente en relación con el hecho de que el entrenador sea un entusiasta de lo que se está haciendo, de lo que se está realizando. El rechazo a la competencia, tal y como en la actualidad está instaurada, es otra de las causas que llevan al abandono de la práctica deportiva. Y por eso siempre tenemos que estar muy atentos de cómo están los nervios que acompañan al deportista en el momento de que va a iniciarse previamente la competencia, en su desarrollo y en su final. En muchos casos a veces no se hace un análisis total de todo lo que ocurre en estas etapas. Es muy importante reflexionar con el propio niño de cuál ha sido su actuación, cuáles han sido sus fortalezas y cuáles han sido sus debilidades.